Saludos. Iniciamos hoy el análisis de otra técnica de vital importancia para el apoyo a la toma de decisiones. El reemplazamiento de equipo y o componente se encarga de situaciones tales como la eficiencia del funcionamiento de los equipos tiende a deteriorarse con el tiempo, por lo que debe ser sustituida a condiciones cercanas al inicial mediante acciones remediales tales como mantenimiento o reparaciones, lo que implica gastos. En este caso, el equipo se va deteriorando a medida que transcurre el tiempo y se analiza su posible sustitución por un equipo nuevo, considerando también un costo por el reemplazamiento. Otro caso es que en los artículos o elementos como bombillos, neumáticos, tienen una probabilidad de fallar abruptamente en el tiempo. Puede que tenga asociado un costo por el fallo y se conozcan sus costos de reemplazamiento. Problema a tratar entonces es determinar el momento en el cual el equipo o artículo debe ser reemplazado de forma tal que se minimice cierta función de costo. Por lo tanto, habrá que analizar el reemplazo de equipos completos, los reemplazos individuales y por grupo de artículos con desgaste aleatorio y determinar el periodo óptimo de reemplazo teniendo en cuenta las características de cada caso. De modo que se da el problema, se analiza el modelo que se ajusta al problema, se halla la solución y se hace la interpretación. ¿Qué se entiende por desgaste no aleatorio? Se entiende por desgaste no aleatorio de un equipo a la situación en la cual dicho equipo no pierde sus condiciones de trabajo de forma abrupta en el tiempo e imprevisible, sino que esto ocurre de forma paulatina a medida que el equipo envejece. Dentro del desgaste no aleatorio está el modelo simple. Supongamos un equipo X y sea C sub 0 el costo inicial del equipo. C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub n los costos por mantenimiento y reparación del equipo X en función del desgaste para n periodo. N el periodo en que se reparan, a años, meses. S la cantidad de reemplazo. Si el equipo X es reemplazado sistemáticamente al cabo de n periodos, se tendrá que el costo total en n para S sería C sub 0 más C sub 2 más C sub 3 más C sub n para S igual 1, C sub 0 más C sub 2 más C sub 3 más C sub n para S igual 2 y así sucesivamente hasta S. El costo total en S hasta el periodo de n para ese reemplazo es el siguiente. Si C sub 0 y C sub j no son constantes, sino que varían con el tiempo, se tiene la expresión general del costo total para ese reemplazo. Costo total en n para S es la suma desde igual 1 hasta S de C sub 0,1 más la suma desde J igual 1 hasta S de C sub IJ. C sub 0,1 es el costo inicial para el reemplazo I. C sub IJ el costo de reparación o mantenimiento del reemplazo I en el periodo J. Los costos son diferentes. El costo total es una función estrictamente monótona creciente a medida que el valor de n crece, por lo tanto, se necesita una función convexa para determinar en qué momento se alcanza el mínimo costo. Hallando el costo promedio, se tiene que el costo promedio en n es igual a 1 sobre n por s por el costo total en n de s. El valor del costo promedio se puede utilizar como medida para decidir cada cuántos periodos se debe reemplazar el equipo, ya que por ser una función convexa el valor óptimo de n se determina por el criterio siguiente. Costo promedio en n asterisco menor que el costo promedio en n menos 1 y menor a la vez que el costo promedio en n más 1. N asterisco es el periodo óptimo de reemplazo y el costo promedio en n asterisco el mínimo costo medio por periodo. Ejemplo, considera un equipo cuyo costo inicial es de 9.000, mientras que los costos de operación y mantenimiento son de 200 para el primer año y se produce un incremento de 2.000 cada año. Si se conoce que estos costos permanecen constantes, determinar cada cuánto tiempo debe ser reemplazado el equipo. Para la solución, en este caso se considera S igual 1, ya que al no cambiar los costos se repite el comportamiento para cualquier S. Para los datos que se tienen son C sub 0 9000, C sub 1 200 y C sub J igual a C sub 1 más 2000. Se tiene el incremento que es 2000, C sub 0 que es 9000 y C sub 1 que es 200. En la tabla, en la primera fila los años, en la segunda fila los C sub J, en la tercera la suma de los C sub J, en la cuarta el costo total usando la fórmula y
en la última fila el costo promedio. Se observa que el costo promedio en 3 es menor que el costo promedio en 2 y a la vez menor que el costo promedio en 4. Por lo tanto, n asterisco igual 3 años y el costo medio mínimo es 5.200 por año. Se observa que a partir del n igual 4 el valor de costo promedio aumenta, por lo que no es necesario continuar analizando los periodos siguientes. De la tabla surgen las siguientes interrogantes. ¿Qué interpretación se le puede dar al valor 15.600 en la columna de 3 años? ¿En cuánto se incrementa el costo si se reemplaza el equipo posterior al periodo óptimo de reemplazo? Ejemplo 2. Se tienen 4 equipos que son equivalentes en su empleo, pero diferentes en los costos y la frecuencia de los reemplazos, y existe la alternativa de escoger uno de los 4 para ser utilizado. Para este caso se debe escoger aquel que presente costo medio por año más bajo, o sea, se asume un reemplazo, es igual a 1. En la tabla se muestran los datos en unidades monetarias y periodo de funcionamiento de cada equipo hasta su reemplazo. En la tabla se tiene en la primera columna los 4 equipos, en la segunda columna el costo inicial más C sub 1, el costo C sub 2, C sub 3, C sub 4, C sub 5 y N, que es el periodo de reemplazo. Se tiene la fórmula del costo total, la del costo promedio y el criterio de solución, que es el costo promedio para el mínimo de los costos promedio para el equipo X, Y, Z y W. Y para seleccionar el menor costo promedio se construye la tabla con los 4 equipos, el costo total, el periodo de reemplazo y el costo promedio. Como resultado de estos cálculos se obtiene que se debe coger el equipo Z, ya que es el que presenta el mínimo costo medio por periodo. Y el costo promedio es 1.550 por año. Otro modelo dentro del desgaste no aleatorio es el modelo simple con valor de desecho. Un equipo tiene un costo inicial o de adquisición C sub 0, un costo de operación C sub n para cada periodo y consideremos su valor de desecho como C en n. Entonces el costo total al transcurrir n periodo de operación del equipo es costo total en n igual al costo inicial C sub 0 menos C en n más C sub n, donde C sub 0 es el costo inicial o de adquisición del equipo, C en n es el valor de desecho en el periodo n, consiste en el valor del equipo cuando éste ha envejecido n unidades de tiempo, y C sub n es el costo acumulado de operación del equipo para el periodo n. Puede incluir los costos de mantenimiento, reparación y se obtiene como C sub n es la suma de J igual a 1 hasta n de C sub J. La forma general de la función C en n y C sub n se muestran en el gráfico. En el primero se muestra la relación del valor de desecho C en n y el periodo n. Y en el segundo la relación del costo de operación C sub n y el periodo n. En los gráficos se observa el valor de desecho decrece de forma exponencial a medida que transcurre el tiempo, pues va envejeciendo y perdiendo cualidades. Los costos acumulados de operación del equipo se incrementan a medida que transcurre el tiempo, puesto que el costo de mantenimiento o reparación es mayor cuando el equipo es más viejo y estos costos se acumulan como gasto que ha ocasionado desde que fue adquirido. La relación entre estas funciones provoca que la función de costo total sea monótona estrictamente creciente y que por lo tanto sea necesario hallar una función convexa para obtener un costo mínimo. Y dicha función es el costo promedio, es decir, costo promedio en n es igual a 1 sobre n por el costo total. En el gráfico se muestra la relación del costo promedio en n y el periodo n. Por lo tanto, el criterio de selección será evaluar el costo promedio en n y si se cumple que el costo promedio en n asterisco es menor que el costo promedio en n-1 y a la vez menor que el costo promedio en n+1, entonces n asterisco es el periodo óptimo de reemplazamiento, siendo el costo promedio en n asterisco el costo mínimo por periodo. Ejemplo 3. Una compañía de transporte utiliza un tipo de camión cuyo costo inicial es de 6.000. Se conoce por datos históricos la información sobre el costo de operación anual y su valor de desecho, que se muestra en la siguiente tabla. En la tabla se tienen los 8 años, C sub J de cada año y C en N de cada año. De acuerdo con esta situación, cada cuánto tiempo debe reemplazar la compañía este tipo de camión.
Aplicando la fórmula tendremos, en la tabla se tiene costo inicial C sub 0, año, C sub 0 menos C en N, suma de los C sub J, el costo total en N, el costo promedio en N. Y se observa que el costo promedio en 5 es menor que el costo promedio en 4 y a la vez es menor que el costo promedio en 6. Esto significa que este tipo de camión debe ser reemplazado cada 5 años, ya que el mínimo costo promedio anual se obtiene cuando n igual a 5 años. En la tabla los cálculos han sido hasta el año 6. Sin embargo, en la tabla de los datos aparece año 7 y año 8. ¿Por qué no se ha calculado año 7 y año 8? La respuesta, envíala por comentario. A una fábrica se le ofertan dos tipos de máquinas, X y Z, las cuales tienen la misma capacidad de producción, pero se diferencian en su tecnología. El precio de venta de la máquina X 5.000 y sus costos de operación se estiman en 400 para el primer año, incrementándose en 200 cada año. Se estima además que esta máquina pierde cada año el 30% de su valor anterior. El precio de venta de la máquina Z es de 3.000 y sus costos de operación son de 800 para el primer año, incrementándose en 100 por año. Esta máquina pierde cada año el 40% de su valor anterior. Bajo estas condiciones se quiere determinar qué máquina se debe adquirir y cada qué tiempo se debe reemplazar, qué presupuesto se debe disponer para el reemplazo del equipo. Para la solución, para ambas máquinas se obtiene de forma independiente los valores del costo total y el costo promedio, evaluando las expresiones de costo total y costo promedio. Y se escoge para cada una el valor óptimo de n y costo promedio en n, a partir del criterio de que el costo promedio en n asterisco menor que el costo promedio en n-1 y menor que el costo promedio en n+1. Se comparan ambos resultados para decidir qué máquina se debe adquirir, teniendo en cuenta el mínimo costo promedio anual. Para la máquina X se tiene C sub 0 es 5.000, C sub 1 es 4.000 para J igual 1 y C sub J es C sub 1 más 2.000 por J menos 1 para J 2, 3N. C en N es C en N-1 menos el 30% de C en N-1. Para n igual 1 se tiene que C sub 1 es C sub 0 menos 0,30 por C sub 0. En la tabla se muestran los cálculos. En la tabla se muestran los cálculos realizados para el equipo. Como se observa, el costo promedio en 5 es menor que el costo promedio en 4 y menor que el costo promedio en 6, por tanto n asterisco igual 5. Si se adquiere esta máquina, se debe reemplazar cada 5 años a un costo promedio anual de 1.632. Para la máquina Z se procede igual que en la máquina X con los datos correspondientes a la máquina Z, como por ejemplo el 40%, y en la máquina X era el 30%. En la tabla se muestran los cálculos. En la tabla se muestran los cálculos correspondientes a la máquina Z. Como se observa, el costo promedio en 7 es menor que el costo promedio en 6 y a la vez que el costo promedio en 8. Por tanto, n asterisco igual 7. Si se adquiere esta máquina, se debe utilizar durante 7 años a un costo promedio anual de 1.516,57. De la comparación de los resultados anteriores para ambas máquinas, se concluye que se debe adquirir la máquina Z ya que su costo promedio por año es menor que el de la máquina X.